Hola, vamos a empezar con esta serie de videitos sobre Mail y Python en Maya. Eh, Vamos a empezar como muy básico. Vamos a hacer unas pequeñas cositas de cómo crear geometría, cómo moverla, cómo rotarla, cambiar un poquito su transformación. Eh, entonces, pues sí, vamos a empezar con eso, ¿ok? Eh, lo primero es que vamos a tener que utilizar una pequeña herramientita que quizá no utilizamos tanto en el día a día, que es el Script Editor, que es la sección en la que Maya nos va a estar dando su información y nos va a estar dando si hay algún error, si algo se creó, si algo se borró, si algo se seleccionó, se movió, todo. Toda la información nos la va a dar aquí Maya, ¿sí? Que es el Script Editor. En el Script Editor tenemos estos botoncitos que son para eliminar cosas, para ejecutar las cosas de código que tengamos, para guardarlos en los shells. Eh, entonces, son como varios botoncitos. En especial los que más vamos a estar utilizando es estos de aquí para limpiar un poquito el área de trabajo y estos de aquí, ¿sí? Que es para guardarlos. Porque ya van a ver que muy rápido esto se llena de líneas, ¿sí? Usualmente cuando estamos trabajando no le tomamos tantísima atención a todo lo que se va creando aquí, pero es muy importante, sobre todo si en algún momento Maya nos arroja un error. Aquí podemos venir, leer un poquito y más o menos identificar qué es lo que está generando el error, ¿ok? Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con ver cómo es que Maya lo trabaja de manera nativa, ¿sí? Mel es el lenguaje de programación que utiliza Maya, y es el que viene con Maya, ¿sí? Todas las cosas que hagamos, todas las cosas que seleccionemos, que creamos, que modificamos, que modelamos, todo va a tener un cachito de código que va a estar escrito en Mel y que después esas cosas usualmente la mayoría de artistas que se encargan de hacer como herramientas para otros artistas, lo terminan trabajando en Python. Entonces hacen como una pequeña traducción de lo que pasa en Mail a Python para hacer algunas como herramientitas, pequeñas interfaces para que sea más cómodo trabajar o cositas así. O sea, por ejemplo, estos iconos que tengo aquí, que son de un plugin que se llama Advanced Skeleton, es un plugin hecho muy probablemente con Python, que hicieron para Maya para hacer relleno automático, ¿no? Entonces, todo ese tipo de herramientitas los vamos a poder hacer en algún momento trabajando horas y horas con Python, ¿sí? Eh, También quizá no sea como lo más, todavía no se sabe, ¿no? Pero quizá no sea como lo más recomendado, pero obviamente Python es algo que podríamos llegar a trabajar con algún tipo de inteligencia artificial, ¿no? Eh, Actualmente es un poquito una pelea de saber si es eh, moralmente aceptable o no. La verdad es que yo no estoy en un punto de 100% negación, porque creo que si nos negamos tanto a no utilizar estas nuevas herramientas, nos vamos a volver más obsoletas porque no sabemos usarlas y probablemente habrá estudios en los que sí quieran utilizarlas. Entonces, pues es un debate de nunca terminar, pero creo que es importante aprender a utilizarlas poco a poquito y obviamente no dejar como el conocimiento como una base antes de tener que utilizar una IA, pues sí, entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero ahora vamos a empezar con cómo funciona un poquito Mel, ¿sí? Vamos a crear una pequeña pelotita, vamos a crear un cubito y un cilindrito, ¿sí? Y voy a mover este para acá y voy a mover este para acá, ¿sí? Ahora, si se fijaron con las pequeñas acciones que yo hice, aquí ya se me llenó de texto, ¿sí? Entonces por eso les digo que muchas veces no nos damos cuenta y aquí ya tenemos un montón de texto, así una Biblia entera. Entonces pues se puede llegar a ser un poquito pesado ver toda esta información. Ahora, eh, aquí va a haber veces en la que Maya decida que el tamaño de letra es por alguna extraña razón. Entonces es muy poco legible. Lo que vamos a hacer es presionar control, mantenemos presionado control y vamos a hacer con la ruedita del ratón para acercarnos un poquito, ¿sí?
y aumentar el tamaño de la letrita para poder leer las cosas de manera más cómoda, ¿ok? Em, entonces, ya que tenemos esto de manera un poquito más cómoda, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a leer, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue una pelotita, ¿no? Una esfera. Entonces aquí de arriba hacia abajo vamos a ver qué es lo que estuvo pasando. Entonces dice perform polyprimitive sphere 0. Y luego dice polysphere R1 SX20 SY20 AX010 CUV2CH1, ¿no? Y luego ya result polysphere polysphere result polysphere y el mismo texto de arriba. Y perform polyprimitive cube 0 y polycube un montón de texto, ¿no? Todo ese texto son atributos que nosotros conocemos, ¿sí? O que al menos deberíamos de más o menos conocer. Por ejemplo, vamos a seleccionar la pelotita, que fue la primera que creamos. En nuestro channel box es donde vamos a tener toda esta información, ¿ok? Por ejemplo, el polysphere nos dice que es un R1, SX20, SY20, AX010, CV2, CH1, ¿sí? Es un montón de texto, pero vamos a ir desglosando un poquito, ¿ok? Por ejemplo, ahora voy a abrir esta parte del polysphere en la sección de mis inputs. Todas las primitivas tienen esta información que es como su historial, ¿sí? En este historial que vamos a tener, bueno, depende de cada primitivamente, pero vamos a tener información sobre sus subdivisiones, en dónde se creó, cuál es su radius, si tiene UVs o no tiene UVs. Todo este tipo de información la vamos a tener aquí en, en nuestra sección de los inputs, ¿sí? Si nosotros nos vamos aquí al UV Editor, por ejemplo, vamos a ver que aquí donde dice Create UVs, nos aparece este que dice Sawtooth no sé qué. Pero lo podemos cambiar a None, a Pinched at Pole y el último, ¿sí? Sawtooth at Pole, ¿va? Entonces cada uno de estos es como un estilo distinto en el que van a estar funcionando las UVs, ¿sí? Esto aquí nosotros lo podemos definir desde un inicio a cuando creamos la primitiva. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo vamos a cambiar aquí en donde dice el polysphere. Tenemos un montón de código y hasta casi al final tenemos una opción que dice CV2. Entonces eso quiere decir que esto se creó con la opción número 2, que sería esta de aquí, la de Sawtooth at Pole, ¿sí? Que este es 0, 1, 2. ¿Sí? Usualmente las cosas se empiezan a contar siempre desde 0, no desde 1. ¿Okay? Y de hecho aquí cuando estuvimos haciendo las pruebas me puso esto, que es un set attribute del polysphere create UVs en 0 y luego en 1, 2, 1, 0, 0, 2, 2, 0, ¿no? Entonces fueron todos los cambios que nosotros hicimos. Entonces aquí vamos viendo que Maya sí nos está dando una parte de la información de qué es lo que está sucediendo a tiempo real en nuestra escena, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo que se estuvo seteando un atributo varias veces con diferente información que fue variando entre 0 y 2, ¿sí? Esto es la sección de aquí. Esto del CH1 es esta sección de los inputs. Si nosotros tuviéramos CH0, no tendríamos acceso a esta información de la primitiva. El polysphere, el R1 es el radius. Si se fijan aquí, radius 1. Si yo llegara a cambiar este radius, pues ya me lo actualiza. Set attribute polysphere radius 7. ¿Ok? El CX20 y CY20 son la subdivision axis y el subdivision height, ¿sí? Yo puedo subir este, entonces, subdivision axis es 30. Entonces ya aquí ya no tendría un 20, sino que tendría un 30 y aquí seguiría con el 20. Y puedo mover este acá también y ya, subdivision height 37, ¿sí? Entonces toda la información que yo vaya cambiando me la va a dar acá tanto el script editor como lo podemos corroborar en la sección de los inputs de mi channel box, ¿sí? Obviamente va información que después ya no vas a tener porque quizá no tenemos acceso a esta ventana, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos vamos a hacer igual otra pelotita, un polysphere.
pero que este polysphere no tuviera acceso a esa información, o sea, CH0, y si nosotros lo creamos, entonces van a ver que ahora tengo un pSphere2 que no tiene acceso a esos inputs, ¿sí? Entonces, en este caso yo tendría que darle toda la información de manera manual. ¿Sí? Por ejemplo, perdón que tenga un montón de cosas. Eh, por ejemplo, aquí le dije, no quiero tener acceso a la información del channel history, pero sí quiero que sea un radius de 10, ¿sí? Entonces ahí lo pongo, ¿ok? Va a haber muchas veces en las que no sepamos qué es lo que hace cada una de estas cosas, porque yo entiendo que es un montón de información, ¿sí? Entonces, Maya, o bueno, Autodesk, nos dio una pequeña página donde podemos checar esta información, ¿sí? Que sería... ah, aquí está, es esta, ¿sí? Esta es la página donde vamos a poder ver toda la información de lo que estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay cosas del apartado general, de los lenguajes, del modelado, animación, rendering, efectos, UIs, paneles, de todo, ¿no? Y aquí tenemos todo seccionado en diferentes categorías y todo está dividido. Es un montón de información, ¿sí? Obviamente no, bueno, quizás estaría chido, pero no es como lo más recomendable que se memoricen toda esta información porque es demasiado, sino que lo ideal sería venir a buscar aquí cuando queramos crear algo, ¿sí? O sea, por ejemplo, en la plata de modeling, nosotros estamos trabajando ahorita con polígonos, ¿no? Y por ejemplo, nosotros quisiéramos buscar información de un polígono en específico, por ejemplo, un polítoros, ¿sí? Que son como las donitas. Entonces nos vamos allí y nos va a mandar una pequeña, bueno, no es una pequeña, pero es una página donde vamos a ver toda la información sobre este objeto, ¿sí? En el comando de mel. No nos dice la información en Python, pero sí nos la dice en mel. Aquí nos aparece toda la información eh, del qué es lo que deberíamos o qué es lo que podríamos cambiar si vamos a crear este objeto. También nos dice objetos relacionados, que en este caso nos pone todas las primitivas. Por ejemplo, aquí vamos a ver el cubito, ¿no? Y aquí en la parte del cubito, pues igual me dice toda esta información. Y hasta acá abajo vienen unos cuantos como ejemplos. Por ejemplo, esto es lo que estamos viendo de las UVs, ¿no? En el Create UVs, por eso CV, nos dice de que no UVs con normalización, caritas separadas y nos va a dar como dando opciones. Y siempre hay un valor que es el default. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando en Maya y le ponemos un tipo de código y si nosotros no especificamos algún atributo, pues nos va a poner el valor que es por defecto. Por ejemplo, en todas las pelotitas que estuvimos creando hasta ahora, nosotros nunca cambiamos el atributo n o de nombre, ¿sí? Que es el atributo que está aquí abajito, ¿sí? Entonces, cuando no cambiamos ese atributo, pues Maya tiene una opción por defecto, porque si no, no puede dejar sin que no tenga algo, ¿sí? A menos que nosotros lo especifiquemos. Entonces, como sí necesita tener algo, y en este caso nosotros no pusimos un nombre de manera manual, pues nos está creando un nombre de manera automática con lo que tenemos en un inicio, ¿sí? Que pues obviamente es el pSphere o el pCube y un numerito al final, ¿no? Entonces aquí viene mucha información de las geometrías, de las cosas que se pueden hacer. También viene qué es cada una de las cosas. Por ejemplo, hace rato veíamos subdivisions, X es SX y SY, ¿sí? Que nada más tenemos que poner en atención cuál es el eje que estamos utilizando. Por ejemplo, si es el de Y, pues es la cantidad de subdivisiones que tenemos así de manera vertical. Y si es el de X, es la cantidad de subdivisiones que tenemos de manera horizontal, ¿no? Va a depender. Y al final vienen unos poquitos ejemplos que podemos llegar a utilizar por si alguno nos queda como del todo claro, pues hacer una prueba para ver que sí funcione. ¿Sí? Que lo que nosotros podríamos hacer sería copiar esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a copiar esto de aquí que es un polycube. Que aquí vamos a tener subdivisiones 10 y 15. Y
nos da un 5 y un H, ¿sí? Entonces aquí nos dice el que debería de pasar. O sea, es un cubito que tenga 20 unidades de height y con subdivisioncitas 10 en X, 15 y 20 en Z, ¿sí? Entonces si nosotros nos vamos otra vez para Maya y copiamos lo que acabamos de... y pegamos lo que acabamos de copiar, pues nos va a dar ahí, este cubito de aquí, ¿sí? Que si nosotros vemos su información acá, pues tiene un height de 20, tiene 10 subdivisiones aquí, 15 y 5. Entonces, pues teóricamente sí es lo que, lo que nos había dicho la página de Maya que iba a pasar, ¿no? Entonces, eso es como una manera muy simple de saber qué cosas pueden podemos llegar a hacer cuando tenemos un objeto, ¿sí? También otra cosa que podríamos hacer sería utilizar el comando de help para saber qué significa cada una de las cosas que tiene un comando o un objeto para no tener que venir aquí a la página, ¿sí? Que yo recomendaría que vengan a la página porque tiene como más información. Pero lo que podemos hacer es poner help y por ejemplo vamos a poner un polycube. Y siempre cerramos con punto y coma. Y le damos enter. Y aquí ya nos dice igual la información, ¿sí? Entonces aquí nos dice help o polycube, resultados. Y aquí las flags, las banderitas. Editar, este es el nombre completo y este es como el shortcut o la manera cortita de escribirlo. Entonces, en lugar de tener que escribir edit completo, ponemos E. En los axis, podemos poner también la parte del nombre. Entonces, en lugar de escribir name completo, nada más escribimos N. Entonces, aquí nos va a decir toda la información de las cosas que podemos crear con un objeto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear un cubito, polycube, que su nombre sea cubito, pues podemos hacer esto y le damos enter, ¿sí? Y ya nos va a crear un objeto acá que se llama cubito y es un cubo chiquito que tiene unidades 1, 1, 1, 1 con subdivisiones en 1 porque no pusimos ninguna otra cosa. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que tuviera como otro tipo de subdivisiones o que tuviera otro nombre o que tuviera otra posición, pues podríamos hacerlo escribiendo pues esa información, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener esto de aquí. Y aparte de que sea esto, le vamos a agregar un nombre. Y lo podemos escribir ya sea así en name o solamente la N y poner algo, ¿no? Y ya nos lo crea. Si nosotros llegáramos a escribir algo mal, o sea, un pequeño error, y nosotros ejecutamos esto, nos va a decir que no existe, que no encuentra la cosa que estamos intentando hacer porque escribimos algo mal. Entonces, hay que asegurarnos de que esté bien escrito, ¿sí? Y casi todos, o bueno, la mayoría de objetos, por ejemplo, las primitivas, la primera letra del nombre en la primitiva o del tipo de primitiva va en mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, aquí un poly. Mira, si lo escribimos aquí, así, tampoco va a funcionar, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer... Ay, espera. Listo, perdón. Entonces aquí lo que tenemos que asegurarnos siempre es es que tenemos que escribir las cosas de manera correcta, ¿sí? Igual si no sabemos cómo se escribe algo y si nos está dando algún error, la manera más sencilla de ver si está bien escrito o no es que tenga como esta pequeña inclinación y que cambie de colorcito, ¿sí? No en todas las versiones de Maya es igual, entonces va a depender de cada versión. Y sobre todo pues tenemos que guiarnos por el nombre que nos dice aquí, ¿no? O sea, es Polycube. Eh, También está esta, que es el Polycone. Entonces aquí lo tenemos que poner así. Y si es lo mismo, o sea, si hay veces en las que no sabemos podemos hacer con ese objeto, pues podemos hacer esto de aquí, ¿sí? Que es escribirlo de help para que Maya nos diga qué cosas podemos hacer con ese objeto. Ahora, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer también
con un cilindro. Vamos a intentar ahora con un cilindro. Cylinder. Ok, si lo escribí bien. Lo que vamos a hacer es ver, pues vamos a crear uno por ahorita, ¿no? Vamos a ponerle que tenga un nombrecito que sea cilindrito, ¿sí? Y ponerla en aquí porque si no, no va a funcionar. Y al final los dos puntos coma, ¿va? Entonces se llama cilindrito y este cilindrito sí tiene el acceso a esta información. Entonces podemos hacer que tenga, pues no sé, que no tenga acceso al historial y que también tenga como la forma puntiagudita, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces podemos aquí poner poly cylinder que se llame name cilindrito pico y que tenga este atributo RCP que creo que es round cap, algo así. Y podemos poner que esté en 1. Sí. Este es el cómo está las subdivisiones o bueno la parte de arriba, ¿sí? Si se fijan, este de aquí tiene un tipo como de shading distinto, se ve raro. Y es porque aquí en round cap yo le puse 1, o sea, prendido. Si yo lo apago, vuelve a estar así, ¿no? Pero si yo le pongo esto y le pongo en subdivision caps 1, pues se va a hacer como puntiagudito, ¿sí? Entonces vamos a intentar hacer eso. Entonces necesito subirle el subdivision caps. Ahorita nada más estamos como viendo qué cosas podemos hacer, ¿no? Entonces este debería ser cualquiera de estos dos, que es el de Y y el de Z, ¿sí? Que creo yo que va a ser el de Z, ¿sí? Entonces vamos a intentar. Vamos a poner poly cylinder n pico con SY en 1 y el ay, RCP es que no alcanzo a ver bien mi teclado, entonces por eso hay algunas cositas que no escribo bien, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya me lo da como debería de ser, pero no fue el de Z. Ah, pues Y. Aquí. Entonces sí era el de Z. Sí, solo que no de escribirlo, escribí Y por alguna razón, ¿va? Entonces ya me dio este objeto, ¿sí? Y también otra cosa que podemos ir jugando un poquito es con las UVs, ¿sí? Por ejemplo, aparte de esto, que las UVs sin UVs, ¿sí? Porque este sí tiene UVs, están con las UVs normalizadas. Este tiene UVs normales, UVs normalizadas. Entonces, este que no tenga UVs, ¿no? Se me olvidó poner el valor aquí. C. Puse una S. ¿Sí? Entonces, este no tiene UVs. Vamos a hacerle las primeras UVs, que son las que son como normalitas, las de la primitiva como tal. La número 2 es las que son normalizadas. Y la número 3 son las que vienen por defecto en las primitivas, ¿sí? La 2, creo que sí era la 2. No, la 1 es la que nos hace las UVs, pero como manteniendo un poquito el tamaño que tiene el objeto para que sea como del mismo tamaño y que sea como todo perfecto.
y las tres son como las automáticas, ¿sí? Las que vienen por defecto en cada una de las primitivas. Entonces aquí nosotros podemos jugar para que sí tenga o no tenga la información de las UVs, que es algo que puede resultar bastante útil en algunos momentos, porque quizás para algunos objetos no es importante que lleve UVs, entonces no tendría mucho caso como que llevemos esa información, ¿no? Entonces podemos jugar con varias de esas cositas. Eh, También lo que podemos hacer es ahora como intentar moverlo. Entonces vamos a hacer esto y vamos a mover con el comando de move. Vamos a ponerlo eh, un poquito hacia X, un bastantito hacia Y y nada en Z, ¿no? Y vamos a mover este de aquí, el que se llama pico, ¿no? Entonces ponemos pico. Y entonces yo cuando ejecuto esto, pues el que se llama pico, vamos a verificar, se movió en 5 unidades en X, 15 en Y y 0 en Z. Y aquí yo podrá cambiarlo para que entonces se mueva ahora 20 y ahora en Z otras 10 y en X se mueva menos 5, ¿no? Por ejemplo. Y entonces actualiza su información y ya cambia y se cambia a este otro lugar. Y nosotros lo que podríamos hacer sería hacer esto desde que se crea el objeto, ¿no? Ahí. Eh, y vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a ponerle el nombre test y aquí el nombre test, ¿sí? Entonces aquí lo que nos estamos haciendo es que le vamos a hacer la acción de moverlo. Este es X, Y, Z. Y aquí le estamos diciendo qué vamos a mover, qué objeto. Entonces aquí Maya lo que hace es que busca un objeto que se llame test y al que se llame test lo va a mover hacia esa ubicación, ¿va? Entonces, si nosotros creamos otro objeto que se llama test, ¿sí? Con la línea de código que acabamos de crear, pues nos lo va a poner ahí, ¿sí? Por ejemplo, vamos a eliminar todo esto y vamos a generar esto otra vez. Pero aparte de que lo mueva, yo quiero que lo rote. Entonces podemos poner rotate y igual en X, Y y Z, ¿no? Por ejemplo. Y de nuevo le vamos a decir qué objeto queremos que esté modificando. Entonces, si generamos esto y ahora nos vamos hacia acá, pues ya tenemos un objeto que se mueve en estos ejes, ¿sí? Que se mueve en X cantidad de unidades, que son menos 5, digo 20 en Y y 10 en Z, y se rota 57 grados en Y y 67 en Z, ¿sí? Entonces, está como medio entretenido, a veces como jugar un poquito con estas cositas del código para ver qué es lo que hace. Eh, Probablemente en algún momento en internet habrán visto estos videos que son de gente que genera puntos con código y que después hace como la acción de hacer un bridge entre esos puntos y va generando geometrías así súper locas y termina modelando todo en base a código. Obviamente eso está muy cañón, pero es como interesante y divertido de ver, ¿no? O sea, es como otra manera completamente distinta de cómo funcionan las cosas, ¿sí? Por ejemplo, también aquí en el código, nosotros podemos poner estas dos rayitas. Y si se fijan, el texto ahora es negro, ¿sí? Digo rojo. ¿Qué? Entonces, cuando pasa esto, quiere decir que está ignorando esa, esta línea y lo pone como un pequeño comentario. Y ignora esta, bueno, hace esta, ignora esta y se va directo a la rotación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí creo un cilindro, pero como el que se llama test ya tiene esa rotación, pues ya no le hace nada, ¿no? Entonces aquí le podemos decir que busque a test 1 y lo rote, ¿sí? Entonces ahora sí ya lo roto, ¿sí? Pero si nosotros intentamos hacer que esta funcione, pues no pasa nada, ¿no? ¿Ven? O sea, no pasa nada, el objeto no se mueve porque está puesto como un comentario, ¿sí? Entonces son como el tipo de cositas que podemos hacer con, con escribir el código aquí en Maya.
También es importante que sepan que lo podemos hacer directamente desde aquí. Por ejemplo, si aquí ponemos polycube, que se llame cubito, pues ahí sigue funcionando exactamente igual, ¿no? Esto es como para cosas más cortitas, ¿no? Porque escribir así un montón de texto en esta ventanita como que es muy pequeñita, ¿no? Pero sí, es como interesante, está curioso ver toda esta información de Maya con Mail, que usualmente es algo que como que ignoramos por completo. Entonces está bastante cool como saber que existe, más o menos ir entendiendo cómo es que funciona, qué cosas podemos hacer. Y aquí sería interesante, obviamente, que ustedes comprueben y vean qué cosas pueden hacer con las demás cosas, ¿no? Y aquí sobre todo les dice qué tipo de como de variable pueden utilizar, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí si son numeritos, aquí esto es un boolean, aquí son integers, o sea, aquí es otra vez otro boolean, más numeritos completos, aquí es texto, por eso se llama string en la parte del name, y aquí es otra vez otro boolean, entonces sería interesante que se pongan como a jugar, a hacer pruebas de qué pasa si ponen eh, tx en 2, ¿no? Y a ver qué pasa. ¿Y qué pasa si en Object le ponen off? ¿Y qué pasa si en Frozen le ponen uno, ¿no? De off. Entonces, pues estaría bien que intenten hacer como pruebitas para que vayan viendo cómo funcionan todas estas cosas, ¿sí? Em, ya después para los siguientes videos, pues la idea es obviamente grabar ahora cómo hacer esto, pero con Python, porque ahorita lo estuvimos viendo 100% con Mel. Pero después la idea es grabar videitos con Python, de cómo hacer algunas cosas, algunas pequeñas interfaces y así. Pero por ahora es como muy sencillito. Y de nuevo los invito 100% a que chequen la página esta de aquí de Autodesk, del apartado de Help, para ver cómo funcionan este, algunas cosas de los comandos de mail, ¿sí? Em, Igual si aquí nos regresamos a la otra, pues vamos a ver que también sirve como para cosas de efectos, ¿no? O sea, de cabello, de fluidos, porque todo tiene que ver con esto, o sea, también como el rendering, o sea, podrían hacer como un sistema de un chip on light utilizando código y que hagan un script en el que cada que presione ese botón se les genere el setup de las tres lucecitas para cuando vayan a hacer renders o cosas así. Entonces sí puede ser algo que realmente les ayude a que su flujo de trabajo sea más rápido, ¿sí? Pero todo va a depender del tiempo que le dediquen, de cuánto terminen como leyendo en este tipo de paginitas de ayuda de Autodesk, para que pues vayan aprendiendo más, ¿sí? Entonces, pues nada, espero que les haya gustado el videito, que les haya parecido al menos un poquito interesante. Y, y pues nada, muchas gracias por verlo completo, si es que sí lo vieron completo. Y, y ya, eso sería todo por mi parte. Así que pues nos vemos. Bye bye.